Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver una clase sobre el tema de capacitancia, que es la capacidad de almacenar carga en dos conductores que estén muy cerca, de tal manera que el campo eléctrico se mantenga aproximadamente constante. Aquí en la pizarra tenemos un resumen de los temas de este capítulo. Entonces, primero está la definición de capacitancia. Le puse valor absoluto porque la capacitancia siempre va a ser una cantidad positiva, ¿verdad? Y es el cociente de la carga entre la diferencia de potencial a la que están sometidos ese par de conductores. Las unidades en el sistema internacional de capacitancia son los Faraday. Un Faraday es igual a un Coulomb entre volt. Bien, después el libro, el capítulo, perdón, le muestra tres geometrías, que son el capacitor de placas paralelas, o también se llama el capacitor plano paralelo, el capacitor cilíndrico y el capacitor esférico. Los dibujos los pueden ver en el capítulo correspondiente. En el primer caso, en el capacitor de placas paralelas, pues esta es la forma como se va a calcular la capacitancia. El epsilon 0, ya saben que es una constante que se llama la permitividad del espacio libre y el valor es 8.85 por 10 a la menos 12. El A es el área de la placa, que se supone que las dos placas tienen la misma área, y la D es la separación entre esas placas, que la suponemos muy pequeña, de tal manera de que no hayan efectos de borde, que es cuando las líneas de campo se salen de la placa, ¿verdad? Y dentro, entre las placas, se supone que ese espacio es bien pequeño para que el campo eléctrico sea constante. Bien, así se calcula el delta V, ¿verdad? Para placas paralelas, E por D, y el campo se calcula, como ya se había visto en la parte de electrostática, ¿verdad? Como sigma entre 2 epsilon 0. Vean que aquí no está el 2, ¿verdad? Porque esto se refiere al campo en un conductor, ¿verdad? En las inmediaciones o en la cercanía de la superficie de ese conductor. Y la densidad de carga superficial siempre va a ser carga por unidad de área. En el caso del conductor cilíndrico, de esta manera se calcula la capacitancia. Vean que la capacitancia es directamente proporcional a la longitud del conductor. Imagínense una batería de estas que se usa para un reloj, ¿verdad? Un reloj despertador. El delta V, ¿verdad? El campo eléctrico, que ya se había obtenido utilizando la ley de Gauss o utilizando las distribuciones continuas, ¿verdad? Y la densidad de carga lineal, que es carga por unidad de longitud. Las unidades en el sistema internacional son coulombs entre metro y aquí son coulombs entre metro cuadrado. Y por último tenemos el capacitor esférico. El capacitor esférico, vean que ahora es directamente proporcional al producto de los radios, ¿verdad? De ese capacitor. La diferencia de potencial se calcula de esta manera y el campo suponemos que es el campo de una carga puntual debido a una distribución de carga esférica. La densidad de carga volumétrica, carga por unidad de volumen. Bueno, estos son las tres geometrías, los tres capacitores que aparecen ahí en la primera sección del capítulo. Y suponemos que el espacio entre las placas o el espacio entre el núcleo y el cascarón cilíndrico está vacío, o el espacio entre el cascarón esférico y el núcleo esférico también está vacío, es aire. Bueno, también en este capítulo se estudian el tema de la capacitancia equivalente. Entonces, recuerden que cuando tenemos capacitores colocados en serie, la capacitancia equivalente es la suma de los recíprocos, ¿verdad? O sea, el recíproco de la capacidad equivalente es la suma de los recíprocos cuando están en serie. Y cuando están en paralelo es una suma lineal. Entonces, tenga cuidado de no confundirlo cuando lleguemos al capítulo donde está la parte de resistencias, ¿verdad? Porque la definición, desde el punto de vista de las operaciones, está al revés. Bueno, y por último, ese capítulo de capacitancia nos da una fórmula para calcular la energía potencial almacenada, que puede calcularse de estas tres formas, y una fórmula para calcular la densidad de energía,
que es energía potencial almacenada por unidad de volumen. Esta ecuación se puede aplicar a cualquiera de los casos que mencionamos antes, ¿verdad? El capacitor de placas paralelas, el capacitor cilíndrico o el capacitor esférico. Bien, vamos a hacer algunos problemas muy sencillos que ilustran estas ecuaciones, el uso de estas fórmulas. Bueno, este primer problema, vamos a leerlo, dice que es un capacitor cilíndrico, consiste en un núcleo interior sólido de un conductor con radio de 0.25 centímetros. Entonces es el RA, 0.25 centímetros. Dice que está rodeado por un tubo conductor exterior hueco. Los dos conductores están separados por aire y la longitud del cilindro es de 12 centímetros. Vean que se trata de un caso de un capacitor cilíndrico, ¿verdad? La capacidad del capacitor es de 36.7 pf. Ese prefijo P es pico, picofaradio, que es igual a 10 a la menos 12. Entonces, ¿qué le pide? La parte A le dice que calcule el radio interior del tubo hueco. Le está pidiendo que calcule el RA, ¿verdad? La parte B le dice que cuando el capacitor está cargado con una diferencia de potencial de 125 voltios, ¿cuál es la carga por unidad de longitud lambda del capacitor? O sea, le está diciendo que calcule lambda. Bueno, este problema se resuelve haciendo uso de la fórmula del capacitor cilíndrico. Entonces, la fórmula del capacitor cilíndrico es esta, C es igual a 2pi epsilon 0 L entre logaritmo natural de RB entre RA. Entonces, pues, vean que lo que le está pidiendo es calcular el radio exterior, no el interior, ¿verdad? Entonces, ahí en el problema, pues hay un error en la redacción, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es despejar el radio exterior, ¿verdad? Aquí está mal, aquí es el RB, lo que le está pidiendo. Entonces, de aquí yo despejo el radio exterior, RB tiene que ser igual a RA por E a la 2pi epsilon 0 L entre C, que es la capacitancia. Y voy a calcular esto de aquí arriba. Eso sería entonces, el exponente sería 2pi por 885 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Las unidades son coulombios entre newton metro cuadrado por 0.20 metros. Y eso lo divido entre 367 por 10 a la 11 a la menos 11 faradios. Entonces vean que lo que hice fue que pasé la capacitancia a faradios, ¿verdad? Para que todo sea unidades del sistema internacional. Y eso me da 0.182. Y pues ya con eso sería el exponente, de tal manera que el radio, RB, de la corteza exterior es 0.25 centímetros por el E elevado a la 0.182. Y eso me da 0.3 centímetros. Vean la diferencia, ¿verdad? Es decir, el radio
interior es 0.25 y el exterior es 0.3. O sea que el espacio de aire es muy reducido, ¿verdad? Bueno, esa es la parte A, que le decía que calculara el radio exterior. La parte B, vamos a leerla, dice que cuando el capacitor está cargado a 125 voltios, dice que cuál es la carga por unidad de longitud lambda del capacitor. Entonces, en esta parte, pues yo utilizo las dos ecuaciones. Yo sé que la capacitancia es carga entre delta V. Y también sé que lambda, la densidad de carga lineal, es Q entre L. Entonces vean que de ahí yo puedo eliminar la Q. Y entonces, como que si fuera un sistema de ecuaciones, y despejo para lambda. Y lambda entonces me va a quedar C por el delta V entre L. Y al sustituir los valores serían 367 por 10 a la menos 11 faradios por 125 voltios entre 0.12 metros. Vean que todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Faradios, voltios, metros. Para que la respuesta que usted tenga la tenga en coulombio sobre metro. Entonces, en estos problemas, la dificultad no está tanto en el problema como tal, sino en que hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Para que todo le dé en unidades del sistema internacional. Bueno, entonces al hacer esa operación, eso da 3.82 por 10 a la menos 8 coulombs sobre metro. Y vean que efectivamente son unidades del sistema internacional. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Bueno, este problema que vamos a hacer ahora es un problema de un condensador de placas paralelas. Dice que es un condensador de placas paralelas y cuadradas que tiene de lado 14 centímetros. Entonces, L es igual a 14 centímetros. Y están separadas 2 milímetros. Entonces, quiere decir que la D son 2 milímetros. Vean que el espacio entre las placas es muy pequeño, ¿verdad? Realmente es algo así, ¿verdad? Es una placa que está así y hay otra que está por aquí. Entonces el espacio entre ellas es muy reducido, ¿verdad? Entonces esta es la D. Este espacio que está aquí es la D. Esta es el área A. Y eso es lo que está al vacío. O sea, lo que hay ahí entre las placas es aire. Y dice que son cuadradas. Quiere decir que esto es L y esta dimensión aquí también es L. También lo podemos ver de lado, ¿verdad? Así. Y decimos que la D es esto que está aquí, ¿verdad? Y el campo son las líneas de campo que se aprecian entre las placas. Entonces esta placa tiene carga Q más Q y la de aquí tiene carga menos Q. Entonces esta tiene carga menos sigma y esta tiene carga más sigma. Bueno, entonces vamos a leerlo. Dice un condensador de placas paralelas y cuadradas de lado L igual 14 centímetros y separadas de una distancia de 2 milímetros se conectan a una batería y se carga a 12 voltios. Quiere decir que se someten a un delta V de 12 voltios.
Dice, la parte A le dice que cuál es la carga del capacitor o la carga del condensador. Esa es la parte A. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esa primera parte? ¿Cuál es la carga del condensador? Bueno, recuerden que es un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo dos ecuaciones. Yo sé que C, perdón, es Q entre delta V. Y también sé que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es epsilon 0 por A entre D. Entonces, si me están pidiendo la carga, yo puedo eliminar de ahí, ¿verdad? Puedo combinar estas dos ecuaciones para encontrar el valor. Entonces, combinando esto, me queda que la carga va a ser epsilon 0 por A por el delta V entre el D. Que digamos que este es el D inicial y el delta V0 inicial. ¿Por qué iniciales? Bueno, porque más adelante en el enunciado del problema le dice que las placas se cambian de posición. Es decir, la D va a cambiar y por lo tanto el delta V. Pero en esta primera parte, esta es la condición inicial, ¿verdad? Están en esta disposición y le pide la carga. Bien, entonces sustituyendo ahí, pues me va a quedar que la carga, sustituyendo en esta ecuación, va a ser 885 por 10 a la menos 12. No le voy a poner unidades para no, ¿verdad? Pero recuerden que todo tiene que estar en unidades del sistema internacional. Entonces aquí sería el área, es el área de un cuadrado, que es L cuadrado. Entonces cojo los 14 centímetros, lo divido entre 100 para que me quede 0.14 al cuadrado por el delta V. El delta V son los 12 voltios y abajo es el D0, que es la separación. Y vean que me dijeron que la separación entre las placas es 2 milímetros, hay que pasarlo a metros. Entonces aquí sería 2 por 10 a la menos 3. Entonces vean que ya ahí todo está en unidades del sistema internacional. Entonces lo que hago es hacer la operación con la calculadora y eso me va a quedar como 1.04 por 10 a la menos 9 coulombs. Y eso es un prefijo que es nano, así que una posible respuesta en una pregunta de selección múltiple sería, de selección única, perdón, sería 1.04 NC para utilizar el prefijo de nanómetros. Bueno, la parte B del problema le dice que cuánta energía se almacena originalmente en el capacitor, o sea, en estas condiciones en las que está. ¿Cuál sería la energía potencial almacenada? Bueno, es una de las fórmulas que escribimos ahora en el resumen, ¿verdad? Esa energía yo la puedo calcular de tres formas. Aquí voy a utilizar esta forma, medio de Q por el delta V0, ¿verdad? Y la carga ya la tengo y el voltaje también, entonces sería multiplicar un medio por la carga, que es 1,04 por 10 a la menos 9 coulomb, por el delta V, que son los 12 voltios. Y eso ya cuando yo, como ya todo está en unidades del sistema internacional, coulombios por voltio me tiene que dar joules. Entonces esto me da 6.2 por 10 a la menos 9 joules. Y otra vez, si usamos el prefijo nano, ¿verdad? Pues esto también se puede escribir como 6.2 nanojoules. Bueno, entonces vean que esa es como la energía potencial inicial, ¿verdad? Almacenada en el capacitor. Porque ahora vamos a leer el enunciado de la parte C, ¿verdad? La parte C le dice, se desconecta entonces la batería del capacitor y la separación de las placas se incrementa a 3.5 milímetros. Vean que inicialmente era 2 milímetros, entonces ahora se desconecta y se separan 1.5 milímetros más, de manera de que ahora la separación es 3.5 milímetros. ¿Verdad? Vean, las condiciones cambiaron, obviamente, ¿verdad? Al desconectar el capacitor, pues entonces hay que volver a recalcular algunas cantidades.
Entonces, dice, en cuanto se incrementa, la pregunta es, ¿en cuánto se incrementa la energía al modificar la separación de las placas? ¿En cuánto se incrementa? ¿Qué quiere decir que se incrementa? Que ha habido una variación, un cambio, un delta de algo. Entonces ahí le está diciendo en cuánto se incrementa la energía. Entonces lo que le está diciendo es, una vez que se separan las placas, calcule nuevamente la energía potencial almacenada y haga el delta U, ¿verdad? Porque lo que le está pidiendo en esta parte es, cuando se hace el incremento en la separación, ¿cuál es el delta U nuevo? Ok, entonces voy a borrar por aquí para hacer la parte C. Entonces, en la parte C le dice que ahora se separan las placas. Y ahora la separación ahora son D igual 3.5 milímetros. Y la D inicial es 2 milímetros. ¿Verdad? Entonces, haciendo esa separación, le pregunta que cuál es el delta U de la energía potencial ahora. Es decir, cómo cambia esa energía potencial almacenada en el capacitor de placas paralelas. Entonces, este problema, pues hay que utilizar el concepto de la diferencia de potencial, ¿verdad? Para poderlo resolver. Y lo primero que podemos ver es que inicialmente el delta U es 0 es el E0 por el D0, ¿verdad? Antes de que se haga la separación. Después de, el delta V ahora va a ser E por D. ¿Verdad? Entonces, aquí se desconecta, ¿verdad? La batería y se incrementa la separación, ¿verdad? Se corre esta placa 1.5 milímetros más, ¿verdad? Entonces, vean que en la superficie del conductor, de lo que se estudió en el capítulo anterior de electrostática, en el caso de un conductor, hay continuidad en la superficie, ¿verdad? Cuando se estudió la ley de gas la ley de Gauss para conductores, el libro por ahí le menciona que hay continuidad, ¿verdad?, en la función del campo eléctrico. Eso quiere decir que el E de esta ecuación tiene que ser igual al E de la otra. Y entonces, pues de aquí nos queda que el delta V entre D tiene que ser igual al delta V inicial entre D inicial. Y de aquí yo puedo sacar el delta V. Ese delta V sería entonces delta V0 multiplicado por D entre D0. ¿Y eso para qué? Bueno, porque ahora entonces ya yo puedo utilizar nuevamente la fórmula que tenía ahora. Yo usé esta fórmula. U es igual a 1 medio de Q por el V inicial. ¿Verdad? Vamos a ver, yo lo voy a poner así, V inicial. Entonces ahora, cuando yo quiero usarla nuevamente, le aplico el cambio. Entonces va a ser 1 medio de Q por delta V. ¿Verdad? Simplemente lo que hago es que le aplico un cambio en ambos lados de la ecuación. Y la carga se mantiene constante. Por lo tanto, entonces, pues vean que va a quedar que delta U es igual a 1 medio de Q V menos V0. Que realmente son estos delta U's que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Es decir, para que no entremos en una confusión, quitémosle el triangulito aquí, ¿verdad? Y esto también se lo quitamos aquí. Entonces, realmente, pues ahora sí, lo que voy a tener es B menos B0. Y entonces me queda 1 medio de Q y sustituyo la V, que es B0, D entre B0 menos B0. Y ahí, pues entonces, pues ya puedo sacar el B0 a factor común, que son los 12 voltios. Yo le llamé delta B, pero es el B0 inicial, ¿verdad? Y me va a quedar esto. Me va a quedar entonces delta U es igual a 1 medio de Q B0, que es la energía potencial inicial, ya la tengo. Y adentro me queda este factor D entre D0
menos 1. Y ahí ya lo que hacemos únicamente es sustituir. Vean que esto es la energía potencial inicial, ¿verdad? Almacenada. Y esto lo conozco. Lo único nuevo aquí es la D, que son los 3.5 milímetros, ¿verdad? Entonces voy a sustituir los valores. Me va a quedar entonces que ese delta U va a ser entonces igual a 6.24 nanojoules multiplicado por ese factor 3.5 entre 2 menos 1. Y ahí obtengo el cambio de la energía potencial almacenada, que es 4.7 nanojoules o 4.7 por 10 a la 9 joules. Entonces así obtenemos la variación o el cambio de la energía potencial almacenada cuando esas placas se separaron 1.5 milímetros adicionales. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema que vamos a hacer es de un capacitor esférico. Dice así, un capacitor esférico está formado por dos esferas huecas, conductoras, concéntricas y separadas por vacío. La esfera interior tiene un radio de 15 centímetros. O sea, le está diciendo que RA son 15 centímetros. Y la capacitancia de ese capacitor es de 116 PF. Entonces recuerden que PF es el prefijo 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces la parte A le dice, ¿cuál es el radio de la esfera exterior? Se le está pidiendo la RB. ¿Cuál es el radio de la esfera exterior? Y luego le dice, la parte B, si la diferencia de potencial entre las dos esferas es de 220 voltios, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada esfera? Recuerden que la carga es la misma, ¿verdad? Es decir, esa es una de las características de un capacitor, ¿verdad? Ambos conductores están con la misma carga, tienen la misma carga, solo que por un convenio de polaridad en los signos, pues una carga se considera positiva y la otra negativa, pero en magnitud son iguales. Pues ahí le está diciendo que si la diferencia de potencial son 220 voltios, entonces, ¿cuál es la magnitud de la carga? Bien, este es un problema, como les decía, de un capacitor esférico, ¿verdad? Y del resumen de las fórmulas podemos utilizar esta ecuación para la parte A. La C va a ser igual a 1 entre K, RA por RB, entre RB menos RA. Perdón. Y de aquí, vean que también esto es 4pi epsilon 0, ¿verdad? Porque es el inverso de la K. Por RA, por RB menos RA. Entonces, lo que me están pidiendo es el RB. Entonces, simplemente es despejarlo de aquí. Entonces, cuando yo despejo el RB, voy a obtener lo siguiente. K, que es la constante, ¿verdad?
de Coulomb por C por RA entre K por C menos RA. Esta K es la constante de Coulomb, ¿verdad? Que tiene el valor de 9 por 10 a la 9. Igual, pueden poner todos los valores aquí en la ecuación y despejarlo de ahí también, ¿verdad? Pero ya aquí se despejó de forma algebraica. Entonces la K es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la capacitancia, que son 116, pero hay que multiplicarlo por 10 a la menos 12 para que me quede en faradios. Por el radio RA, que son 15 centímetros, eso hay que dividirlo entre 100 para que me quede en metros. Vean que todas las unidades tienen que ser unidades del sistema internacional. Bien, y abajo me quedaría 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la capacitancia, otra vez 116, por 10 a la menos 12 faradios, menos el RA, que son 0.15 metros. Creo que sale más rápido si sustituimos de una vez los valores ahí arriba, ¿verdad? Y de ahí el RB me va a dar en metros. Ese RB a mí me da 0.175 metros, que son unos 18 centímetros. Bueno, entonces, la parte B nos están diciendo que el voltaje es 220 y el Q es lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta parte realmente es muy sencilla. Esta parte, lo único que hay que hacer es utilizar la definición de capacitancia. Capacitancia es carga entre delta V. Y de ahí podemos despejar la carga, que sería entonces la capacitancia, 116 por 10 a la menos 12 faradios, por el voltaje, 220 voltios. Y eso me da 2.55 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene eso? Eso es carga. ¿Y en qué unidades está? Tiene que estar en coulombs. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, porque esto está en faradios y esto está en voltios. Entonces, esto de aquí son coulombs. Bien. Vamos a pasar a hacer otro problema. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es un problema sobre dos capacitores que están en serie. Entonces recuerden que cuando tenemos capacitores en serie, la carga en cada capacitor es la misma. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos capacitores en paralelo, lo que es igual es la diferencia de potencial o el voltaje, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso es que comenzamos a distribuir, digamos, las cantidades cuando usted trabaja con un circuito que contiene capacitores. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, pero parte de ese principio. Entonces, lo que tenemos son dos capacitores que están en serie, uno a continuación del otro, ¿verdad? Entre dos puntos A y B. Y este tiene una capacitancia de 150 NF y este una de 120 NF. ¿Verdad? El prefijo N es nano. Entonces, dice para la red de capacitores que se ilustra en esa figura,
la diferencia de potencial a través de AB, o sea, el delta V AB, son 36 voltios. Dice, la parte A le dice, calcule la carga total almacenada en esta red. Le está diciendo que halle el Q total. La parte B le dice la carga en cada capacitor. O sea, la carga en el capacitor de 150 y la carga en el capacitor de 120. La parte C le dice la energía total almacenada en la red. La energía total almacenada para esa secuencia de dos capacitores. Y la parte E, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Perdón, la parte D, la energía en cada capacitor. La energía en el capacitor de 150, la energía en el capacitor de 120, y la parte E le dice la diferencia de potencial a través de cada capacitor. O sea, el delta V de 150 y el delta V de 120. Bueno, entonces, para la primera parte, que nos dice que están en serie, pues ya dijimos que cuando están en serie, la carga almacenada en cada capacitor es la misma, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito aquí es calcular la capacitancia equivalente. Y la capacitancia equivalente para dos capacitores es simplemente 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y esto se puede simplificar poniéndolo como que C equivalente es C1 por C2 entre C1 más C2. Y ahí puedo sustituir los valores de las capacitancias que me dieron. No hace falta pasarlas a faradios antes de hacer la operación. Usted puede trabajarlo todo en nanofaradios y luego si quiere lo pasa a faradios. Entonces aquí yo no lo convertí. Entonces la C equivalente es 150 por 120 entre 150 más 120. Y eso me da que la capacitancia equivalente son 66.7 NF, ¿verdad? Que son 66.7 nanofaradios. Bien, entonces, ¿cuál sería la carga total que me está pidiendo en la parte A? Pues la carga total va a ser entonces la C equivalente por el delta V, ¿verdad? Entonces yo ahí multiplico la C equivalente, que son los 66.7, pero ahora le pongo por 10 a la menos 9, porque vean que necesito obtener unidades del sistema internacional. Y el voltaje son los 36 voltios. Ya yo sé que esto de aquí, al multiplicarlo por 10 a la menos 9, son faradios. Y faradios por voltios me tiene que dar coulombs. Entonces, al hacer esa operación, me da que la carga total son 2.4, perdón, por 10 a la menos 6 coulomb, o pasado a microcoulomb, 2.4 mu C, que es el prefijo para micro, ¿verdad? Que son 10 a la menos 6. Bien, la parte C es conceptual, porque lo que le está diciendo es que pues ambos están en serie, por lo tanto la capacitancia aquí es igual aquí. Entonces de ahí podemos decir que la capacitancia, perdón, la carga en el capacitor lo dije mal, ambos están en serie, las cargas son iguales, no la capacitancia. Las cargas son iguales, pero las diferencias de potencial no. Y cuando están en paralelo, las cargas no son iguales y las diferencias de potencial sí lo son. Entonces aquí las cargas son iguales. Entonces es conceptual. Lo que hay que decir es que la carga en el capacitor de 150 es igual a la carga en el capacitor de 120. Y eso es igual a la carga total, que son los 2.4 microcoulomb. Bueno,
La parte C le dice que halle la energía total almacenada. Esa parte, esta es la parte B. Y esta es la parte A. La parte C, la energía total almacenada, pues es utilizando la fórmula de un medio de C por delta V cuadrado. Pero esta C no es cualquier C, es la C equivalente para que esta sea la energía potencial total almacenada. Entonces ahora sustituyo un medio por la capacitancia equivalente, que va a ser 66.7 por 10 a la menos 9 faradios, ¿verdad? Por el delta V, que son los 36 voltios al cuadrado. Y vean que esta combinación, faradios por voltios al cuadrado, me tiene que dar las unidades esperadas del sistema internacional, que son en este caso joules. Entonces esa energía potencial total me da 43.2 por 10 a la menos 6 joules. Ok, ¿cómo calcularía entonces para el caso de la energía en cada uno de ellos? Pues lo hago con la capacitancia de cada uno de ellos. Entonces, para las energías potenciales, puedo también utilizar esta otra versión de la U. Es decir, puedo decir que U1 es la Q del de 150 al cuadrado entre 2 por C1, ¿verdad? Y la U2 es la Q en 120 al cuadrado entre 2 por C2. Entonces, la carga es la misma para ambos, ¿verdad? Y lo que cambia son las capacitancias. Haciendo esa operación ahí, me quedaría entonces que la U1 es igual a 19.2 por 10 a la menos 6 joules. Y la U2 va a ser igual a 24 por 10 a la menos 6 joules. Perdón. Sí, 24 por 10 a la 6 joules. Ok. De tal manera que cuando sumamos estas dos cosas, pues me tiene que dar 43.2, ¿verdad? Pues otra forma de resolver el problema sería plantear como un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para despejar directamente la U1 y la U2, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la parte D. Y la parte E, que nos pide la diferencia de potencial en cada capacitor, pues también lo podemos hacer porque el delta V1 es Q, de la definición de capacitancia es Q entre C1. Y el delta V2 es Q entre C2. ¿Verdad? Usando la definición de capacitancia, ¿verdad? Que capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Y entonces, al sustituir los valores, la carga es la misma nuevamente, ¿verdad? Al sustituir los valores y colocar la capacitancia respectiva, aquí me va a dar que el delta V1 es 16 voltios y el delta V2 es 20 voltios. Y cuando usted suma esos dos, se supone que es un circuito de capacitores no resistivo, es decir, no hay pérdidas de nada, ¿verdad? Lo cual no es cierto del todo, ¿verdad? Pero estamos suponiendo que se trata de un sistema aislado y cuando sumamos esas dos cosas, efectivamente me da los 36 voltios que le estaba dando los datos del problema inicialmente. Bien, estos problemas son significativos, representativos, perdón, del material del capítulo de capacitancia. Aquí hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Es tener cuidado de que cuando va a hacer un cálculo, va a meter los números en las ecuaciones, que todo lo tenga en unidades del sistema internacional,
¿verdad? Para que pueda obtener joules o coulomb o faradios, ¿verdad? Ahora, cuando se calcula capacitancias, como les decía, no es necesario desde el principio pasar esas capacitancias a faradios, salvo que vaya a calcular energía, ¿verdad? Si no, si solamente va a reducir un circuito que tiene varios capacitores por este mecanismo de serie paralelo, pues no tiene que pasar esas capacitancias, simplemente trabaja con ellas todas en nanofaradios o en picofaradios o en el prefijo que le dé.